¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una sesión más aquí en Terror Sin Rostro. Hoy una suscriptora me hizo el favor de hacerme llegar dos relatos que pongo a su disposición esperando que los disfruten tanto como yo lo hice al leerlos y al narrárselos, exhortándolos también a que nos envíen sus relatos al correo electrónico que les dejo abajito en la descripción del video. Pues bien, sin más que agregar por el momento, por favor dejen que la penumbra y las criaturas de la noche los sumerjan en este par de relatos. Vámonos a ello. ¿Qué tal amigos de Terror Sin Rostro? Me llamo Ichel y bueno, al escuchar tu video anterior, ese de la psicofonía que escuchaste, recordé algo que nos ocurrió a mi hermana y a mí mientras vivíamos en la casa de mi abuela. Esto ocurrió a principios de 2015. Para ese año mi abuela iba a cumplir 2 años de haber fallecido. Siempre desde chiquita me había gustado y bueno, aún me gusta de vez en cuando entrar a su recámara y acostarme en su cama o simplemente mecerme en su silla mecedora. Así que el día que ocurrió esto que te contaré, pasó en uno de esos rituales en los que mi hermana y yo nos metimos al cuarto. Eran más o menos las 8 de la noche y yo estaba platicando con mi novio de ese entonces por WhatsApp. Entonces empecé a mecerme más rápido en la mecedora, valga la redundancia, y como es de madera, pues hace un ruido raro. Ya saben, el sonido muy particular de un mueble de madera. En la conversación, este muchacho me pregunta, ¿qué haces, amor? A lo que yo respondí, estoy con mi hermana en el cuarto de mi abuela, pero no manches, estamos acostadas en su cama y la mecedora se está moviendo sola. La verdad es que le quería jugar una broma a mi novio. Él me respondió, no te creo. Entonces, en el mame de que me creyera, pensé en mandarle un audio con el ruido de la silla mientras yo me mecía. Tomé el celular y mantuve oprimido el micrófono para grabar mientras seguía meciéndome con más rapidez para que se escuchara más el ruido en ese audio. Fue un audio más o menos de unos 30 segundos y pues se lo mandé. Tardó aproximadamente unos 10 minutos en responderme y cuando lo hizo, su mensaje decía lo siguiente: no manches, ¿ya escuchaste el audio que me mandaste con audífonos? Le respondí que no lo había hecho, pues como para qué lo haría si yo sabía que era una broma lo de la silla. Pero me ganó la curiosidad, así que le dije a mi hermana que me prestara los audífonos. Así que los conecté a mi celular y me los puse. Escuché el audio y al principio la verdad no escuché nada. Así que le respondí, ¿qué se supone que debo escuchar? Estás loco. Solo es el ruido de la mecedora. Enseguida, él me volvió a responder, escúchalo bien, no te voy a decir qué dice porque si no te voy a predisponer a que escuches lo que yo escuché, pero presta atención y cuando lo escuches me vuelves a decir. Pues obviamente nos ganó la curiosidad a mi hermana y a mí por lo que ya me había dicho mi novio Ricardo, así que le dije a mi hermana, ven, vamos a escucharlo juntas. Así que ambas lo escuchamos quizás unas 3 veces y en la última vez que lo reproduje subí más el volumen del audio y ahí fue que escuchamos entre el ruido que hacía la madera de la silla el mensaje: Ichel, ayúdame. En ese momento sí grité y dije, ay no mames, vámonos de aquí. Me levanté disparada de la silla y mi hermana y yo salimos del cuarto de mi abuelita. Mi mamá nos escuchó gritar y nada más se nos quedó viendo y nos dijo, pinches locas. Le contamos lo que había pasado y lo del audio y lo único que dijo fue, ándale, eso te pasa por andar haciendo cosas que no debes. Cuando ya estábamos en la cocina, le respondí a mi novio y le dije, ya lo escuché, pero no te voy a decir qué fue lo que escuché porque igual puede que solo me hayas engañado y ahora ya descubrí algo que la verdad no quería. Enseguida
de que le envié ese mensaje, me respondió y me dijo: no, yo sé que escuchaste lo mismo que yo, por eso no me quieres decir, porque ya estás de miedosa. Pero así es, amor, se escucha. Y Chel, ayúdame. Ya no le respondí eso y solo lo dejé en visto. Después de eso, pues sí entrábamos al cuarto de mi abuelita, pero ya no nos quedábamos ahí mucho tiempo y siempre dejábamos la luz encendida, porque el día que hicimos la broma, las luces estaban apagadas. Me hubiera gustado mucho que el audio existiera aún para poder anexarlo como evidencia, pero en la escuela me robaron el celular y pues ahí se fue ese audio. Y desafortunadamente no tenía respaldo en ese entonces de las conversaciones. Hace muchos años vivía en Chiapas, pero a los 19 años me vine a vivir a la Ciudad de México, porque vine a estudiar mi carrera en una universidad. Esa universidad era particular y nos otorgaba 2 meses de vacaciones, por lo que en esos periodos vacacionales me iba de regreso a Chiapas, a un pueblito llamado Mapastepec, a visitar a mis padres, a mi hermana y sí, también a mis amigos de la secundaria y de la preparatoria, o al menos a los pocos que quedaban aún viviendo en ese lugar. Allá, como quizás en otros pueblos, tienen la famosa leyenda de la carreta, que es manejada por la muerte y además es jalada sin necesidad de caballos o de bueyes. Siempre he sido muy nocturna, por lo que en mis vacaciones ver televisión o navegar por internet de noche no fueron la excepción. Solo que esa noche sintonicé en la televisión un canal que transmitía programas de antaño. Ya saben, series como Los Locos Adams, La Familia Monster, Mi Bella Genio, entre otras series bastante viejas. Eran las 3 de la madrugada y todo en casa estaba apagado. Solo estaba el resplandor de la televisión prendida y lo único que se escuchaba era el bajo volumen de la misma. Afuera todo estaba calmado, pero de pronto, y sin más, todos los perros de la calle, incluido mi perro, empezaron a ladrar. A lo lejos se escuchaba una carreta, pero no presté atención, ya que era algo que en realidad era muy común para mí, ya que a unas calles de mi casa vivían unos albañiles que transportaban todo su material de trabajo precisamente en carretas. En cuestión de minutos la carreta pasó por la calle frente a mi casa. Vi la hora y fue cuando me percaté que eran exactamente las 3 de la madrugada, como ya lo había mencionado, por lo que me llamó la atención y me ganó la curiosidad, misma que me llevó a asomarme por la ventana abriendo un poco las cortinas, ya que se encontraban cerradas. Cuando hice eso, la carreta ya casi estaba terminando de pasar mi casa, pero al asomarme fue el peor error de mi vida en ese momento, porque al hacerlo precisamente eso vi, en efecto, a esa maldita carreta de la muerte. La carreta iba tal y como la describe esa leyenda que se cuenta. Solo iba un hombre arriba quien la conducía, pero no era jalada por bueyes o caballos. Al ver eso, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y me invadió un miedo profundo, por lo que me quedé paralizada. En ese momento en el que me encontraba paralizada, percibí cómo la carreta se detuvo y empezó a retroceder. Al ver que hacía eso, como pude, me moví de ahí, me dirigí hacia la televisión y como pude la apagué e inmediatamente corrí a mi cuarto. Me metí entre las sábanas, me hice como una especie de tamal y me tapé hasta la cara con la almohada. Los perros afuera seguían ladrando y se escuchaba que por fin la carreta estaba parada fuera de mi casa. Se escuchaba que bufaban bueyes y yo seguía envuelta entre mis sábanas llorando de miedo. Y a pesar de no ser creyente de Dios, hice lo que desde años atrás no hacía y me puse a rezar. No sé en qué momento me dormí, pero estoy segura de que pasaron horas y que casi estaba por amanecer cuando lo hice. Al otro día se lo conté a mis padres y me regañaron por haber hecho eso y me dijeron que jamás lo hiciera otra vez. Desde entonces
Aunque escuche cosas que sean muy normales fuera de mi casa o del lugar en donde esté, no me asomo, ni de chiste, porque igual puede ser que sea lo que mi papá me dijo, que esa carreta seguiría buscándome hasta encontrarme y llevarme con ella.